Evet sevgili Yıldız ailesi. Benim adım Leyla. Ben Nur'un çöplüğe bırakıp attığı o küçük kızım. Tufan Bey benim babamın katili. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué pasará cuando Leyla revele su identidad a la familia YLDZ? ¿Se entregará Tufan a la policía por causar la muerte del padre de Leyla? ¿Leyla explicará que Ipek proviene de su padre y que ella no es la hija de Tufan Bey? ¿Ziban dejará la mansión con Leyla? ¿Nur y Mali matarán a Leyla? ¿Le dirá Ñeko a Mali que Nur causó la muerte de su bebé? ¿Se revelará la mentira que Nur inventó para que Mali matara a Leyla, de que Leyla es la asesina de su bebé? ¿Qué hará Mali si descubre que Nur causó la muerte de su bebé? ¿Podrá Nur llegar hasta su madre Nermin, quien la engañó? ¿Qué pasará cuando Nur reciba los papeles del divorcio? ¿Leyla devolverá los bienes que Tufan Bey le transfirió? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Nur no pueda hacerle más daño a Leyla y que Mali sepa que Nur fue quien causó la muerte de su bebé y se vengue de ella por esto, y que el padre del bebé en su vientre aprenda y no deje que engañe a Tufan, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Ella revelará que su verdadero nombre es Leyla, y que ella es la chica a la que Nur le quitó todo y tiró a la basura, mientras la familia YLDZ está toda junta. Entonces les echará en cara que fue Tufan quien mató a su padre. Mientras Tufan y su familia están en shock, Nur y Mali temen que revele que no son primos y en realidad están enamorados, y Leyla detendrá la confesión. El señor Tufan, ya atormentado por esta muerte, contará con todo detalle todo lo sucedido y se disculpará con Leyla, ya que cayó en la trampa de Nur. Pero Leyla está muy enojada con él y su corazón se ha endurecido contra él porque le quitó a su padre, lo único que tenía en la vida. Cuando Tufan Bey ve que está muy molesto, su corazón se ablanda un poco, pero puede que le lleve algún tiempo perdonarlo por completo. Leyla, quien está muy enojada porque su familia está encubriendo este incidente, se sentirá aliviada al expresar lo que ha estado pasando durante tanto tiempo. Cuando Tufan Bey vio que Leyla estaba muy enojada con él, dijo que se rendía y aceptaba recibir su castigo y que su conciencia estaba muy inquieta. Primero su familia y luego Ziban tal vez no quieran que sufra este castigo. Ziban podría querer convencer a Leyla de que no lo deje ir a prisión, incluso si no lo perdona. Leyla será estricta en este tema y dirá que yo no soy responsable de todos estos acontecimientos, que ellos tienen parte en todo el dolor y la tristeza que he sufrido tanto como Nur. Ahora que Leyla lo ha dicho todo, dirá que Nur ha estado engañando a Tufan Bey sobre Ipek durante años y que no es por ella, sino por su propio padre. Cuando Tufan Bey se entera de esto, quedará devastado y utilizará esta información para divorciarse. El corazón de Tufan Bey no puede soportar este gran acontecimiento y tristeza y podría enfermarse nuevamente. Como no hay ninguna otra razón que impida a Leyla compartir esta situación con Ipek, ella y Ziban hablarán de ello con un experto. Aunque Ipek pueda tener algunos problemas al principio, estará muy feliz de ser la hermana de Leyla. Después de enterarse de lo que ha hecho su madre Nur, su vínculo con Leyla se hará aún más fuerte y querrá alejarse de su madre Nur. Después de este enfrentamiento, Leyla querrá abandonar la mansión. Ziban encontrará justificada su petición y le pedirá que permanezca en la mansión un tiempo más hasta que prepare de inmediato un nuevo pedido. Leyla pensará que Ziban ya está muy molesto y no lo molestará y se las arreglará con esto por un tiempo. Además, como quiere llevarse a Ipek con él, le explicará todo y hará planes para establecer un hogar con Ziban e Ipek. Intentará matar a Mali diciendo que lo único que Nur Leyla no ha explicado es que no son primos y que está cerca de revelarlo. Mali rechazará su oferta, diciendo que no es lo suficientemente cruel como para matar a una persona. Cuando Mali dice que no puede matar a alguien, Nur intentará convencerla de quién es el asesino de su bebé. Mali, que se sintió motivado por las palabras de Nur, comenzará a hacer planes para matar a Leyla. Sin embargo, Ñeko llegará a Mali y le contará todo lo sucedido, diciéndole, me vengué, Nur es el asesino de tu bebé. Después de enterarse de esta verdad, Mali se enojará mucho por cómo Nur la engañó. Pero sin avisarle a Nur,
fingirá estar planeando matar a Leila y cavará un hoyo en la tumba de Nur. Después de este incidente, Mali puede quemar todos sus barcos y primero contarle a Ferda sobre su verdadera relación con Nur, pero después de ver que está locamente enamorado de Ferda y se queda con ella, puede compartir con Nur lo que hará. Aunque Ferda está enojada porque el bebé en el vientre de Nur es de Mali porque está muy enamorada de Mali y toma una posición por un tiempo, luego se da cuenta de que ya no ama a Nur y puede perdonar a Mali por sus esfuerzos por continuar su matrimonio. Después de que Mali está seguro de esto, se acercará a Nur y le revelará que ella preparó un informe de ADN falso para demostrar que el bebé en el útero de Nur es suyo, demostrando así que él es el padre del bebé. Mali y Ferda estarán dispuestos a confrontar a todos sobre estos problemas. Su único objetivo será expulsar a Nur. La última trampa que Nur preparó para Leila fue la de su madre Nermin. Mali revelará que ella tendió esta trampa y desafortunadamente Nur no podrá llegar hasta su madre. Nermin ya ha emigrado a lugares alejados de Nur con el oro que robó. Por supuesto, es discutible cuánto tiempo podrá vivir con lo que robó, porque tenemos un dicho que dice que un día, cuando se acabe el dinero, podrá regresar. Mientras Nur calcula que ya no pueden echarla de la mansión después de que regresó a la mansión gracias al bebé, experimentará otro gran shock con el caso de divorcio que Tufan ha presentado en su contra. Parece que veremos la caída de Nur en este episodio. Nur, que recibe los papeles del divorcio, sufrirá una crisis nerviosa y caerá enferma. Inmediatamente después, se pondrán en contacto con su abogado y hablarán sobre lo que pueden hacer para evitar el divorcio de Tufan o lo que pueden obtener en caso de divorcio. Sin embargo, cuando se revela que no todos los hijos de Nur son de Tufan, es posible que no le quede nada a que aferrarse. Su abogado también puede decir que no pueden hacer nada en este asunto y que Nur literalmente se está disparando en el pie. Debido a su enojo hacia Leila, Nur y Tufan Bey, no querrá renunciar a la propiedad de Tufan Bey por un tiempo. Sin embargo, como no quiere usarlos, puede explicarle a Ziban que se los dará eventualmente, aunque pueda estar enojado con ellos. Entonces, ¿cómo crees que todos estos acontecimientos afectarán el matrimonio de Ziban y Leila? ¿Podría Mali descubrir que el asesino de su bebé es Nur y querer matarla? El señor Tufan irá a la cárcel. ¿Elegirá Ipek quedarse con su madre o con su hermana mayor Leila? ¿Nur será expulsado de la mansión? ¿Todos estos malos acontecimientos que le sucedieron a Nur provocarán que ella aborte a su bebé? Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.